Del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Eres el Cordero que quitas el pecado, Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas
paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario y la liturgia de la palabra de Dios que hemos escuchado nos presenta a Jesús en el Evangelio comenzando su ministerio. El proyecto de Jesús se llama Reino de Dios. No se les olvide. El proyecto de Jesús se llama Reino de Dios.
Y todos nosotros, queridos hermanos, estamos invitados a participar en ese proyecto de Jesús que se llama Reino de Dios. Y Jesús nos invita a todos, pero para participar en ese reino de Dios debemos de cubrir una necesidad. La necesidad que todos tenemos se llama arrepentimiento. Para participar en el reino de Dios debemos de arrepentirnos, de convertirnos. Si tú quieres y yo quiero participar de ese reino de Dios, lo primero que debo de hacer es convertirme, arrepentirme. Por eso dice Jesús estas palabras: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio no solamente son palabras, el Evangelio es una persona que se llama Jesús. Hay que creer en esa persona, creer en esa persona, para que ese proyecto que se llama Reino de Dios, que nos presenta Jesús, nos invita a todos a participar, y para participar necesitamos cumplir con esa necesidad. Ya ven que ustedes cuando van a pedir trabajo a una empresa, ¿qué les piden? Unos requisitos, una capacitación, pues ni se diga para el reino de Dios. Nada más que el reino de Dios, hermanos, debe hacerse realidad en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de nuestra iglesia, en el corazón de nuestra comunidad, en el corazón de nuestra familia. Y en la medida en que nosotros nos arrepintamos, nos convirtamos, en esa medida ese proyecto que se llama Reino de Dios se irá haciendo realidad. Si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, no se hace realidad el reino de Dios. ¿Sí me doy a entender? Por eso, desde la primera lectura del libro del profeta Jonás, Dios envía a Jonás, al profeta, que lleve este mensaje. Escuchen, le dice Dios: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que yo te voy a dar. Ahí está el mensaje. El mensaje que anuncia Jonás es este: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué iba a ser destruida aquella ciudad? Porque su corazón se había apartado de Dios. ¿Sí me doy a entender? Su corazón se había apartado de Dios. Estaban en contra de la voluntad de Dios, no obedecían a Dios. Por eso es el mensaje que les lleva el profeta. Pero los ninivitas creyeron en Dios. Por eso Jesús dice: crean en el Evangelio. En el Evangelio que acabamos de escuchar, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y es lo que pide Dios en la primera lectura. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se arrepentían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado
imponerles. Y entonces el arrepentimiento, la conversión es cambiar de vida. ¿Sí me doy a entender? Cambiar de vida. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No nos hagamos sordos. Porque es bien fácil venir y sentarse y decir, ya cumplí con la misa, venir a oír. No. La palabra de Dios no es solamente para oírla. La palabra de Dios es para cumplirla, para llevarla a la práctica en la vida. Les decía Jesús, allá comenzó su ministerio en Galilea, y como yo les decía, que para que ese reino de Dios se lleve a cabo, Jesucristo necesita de hombres, necesita de nosotros, no porque Él no pueda, pero nos quiere compartir la misión. Pero para participar en este proyecto que se llama Reino de Dios, debemos de arrepentirnos, de convertirnos, porque si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, nosotros vamos a ser los primeros que nos estamos oponiendo a ese proyecto que se llama Reino de Dios. El reino de Dios no es para estar como espectadores, como mirones. No es eso. El reino de Dios es para participar, ¿sí? Para ser activos, para estar trabajando en ese reino de Dios. Jesús, cuando va caminando por aquella orilla del lago de Galilea, del mar de Galilea, vio a aquellos pescadores, a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes porque eran pescadores, y Él les dijo, síganme. O sea, los va integrando a su proyecto que se llama Reino de Dios. ¿Sí entendemos? Los va integrando a su proyecto que se llama Reino de Dios. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Aquellos hombres inmediatamente dejaron sus redes de donde dependía su vida y se fueron con Jesús. Ya lleva 2. Siguió caminando, dice, y más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando sus redes. ¿Y qué hicieron? Los llamó y ellos los siguieron. ¿Cuántos lleva? 4. Los llamó y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Entonces va juntando hombres para que crean en el Evangelio, para que se conviertan y luego sean trabajadores de ese proyecto que se llama Reino de Dios. Y todos nosotros, repito, somos invitados. Debemos de ser trabajadores de ese reino de Dios, por lo menos con nuestra oración para que haya un cambio en el corazón, la participación en la gracia de Dios, dejar que la gracia de Dios nos cambie el corazón, cambie nuestra vida, para que ese reino de Dios se haga realidad. Eso nos invita hoy Jesús. Es un reino de paz. El reino de Dios es reino de paz. Es un reino donde se vive el mandamiento del amor. Es un reino donde se vive la alegría. Es un reino donde se vive la paz. Por eso es indispensable la conversión. Porque una persona que no vive, que no trabaja su conversión, no es una persona dispuesta para este reino de Dios. Mejor que se haga a un lado. No se hagan a un lado, mejor conviértanse. Porque ¿qué van a hacer? ¿Qué haríamos entonces, hermanos, si Jesucristo no nos invitara a participar de ese reino de Dios? ¿Qué haríamos? De por sí, hermanos, que nos ha invitado, y para muchos hay poco esfuerzo,
Así es que vamos a poner todo lo que está de nuestra parte, creer en Jesús, creer en el Evangelio, abrir el corazón a este proyecto que nos presenta Jesús, que se llama Reino de Dios. Aprovechar todo, cada momento de nuestra vida, porque oigan lo que dice San Pablo: quiero decirles una cosa, la vida es corta. De por sí que la vida es corta y no la empeñamos en ese proyecto que se llama Reino de Dios, pues entonces no andemos nosotros invirtiendo esfuerzos, la vida, en cosas que nos hacen mal, en cosas que nos dañan, en el pecado. La vida es corta, dice San Pablo. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, es decir, que nuestro corazón esté puesto en este proyecto del reino de Dios. A eso nos invita hoy también el apóstol San Pablo. Pues hermanos, esta palabra de Dios que hoy nos dirige, esta palabra de amor que hoy nos dirige nuestro Padre Dios que tanto nos ama, el Señor Jesús, que ha venido a cumplir esta misión que su Padre Celestial le ha encomendado, llegue a nosotros y participemos pues de este proyecto al que nos invita hoy nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, en cuyas manos está el destino del universo, y pidámosle confiadamente que escuche las oraciones de su pueblo, cantando: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor afán el rostro de su Señor, y sus fieles se esfuercen en purificarse de todas sus faltas y pecados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen con interés y constancia por la paz y el bienestar de sus súbditos, a fin de que reine entre los pueblos la justicia y la paz. Oremos. Te rogamos, óyenos.
por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, para que Dios Padre de misericordia venga en auxilio de sus males. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda perseverar en la fe y progresar en el mutuo amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que en Cristo, el Verbo eterno, nos has dado la plenitud de tu palabra, escucha las oraciones de la Iglesia y haz que sintamos la urgencia de convertirnos a ti y de adherirnos con toda el alma al Evangelio, para que toda nuestra vida anuncie a los que dudan y viven alejados al único Salvador de los hombres, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sangre quedarán convertidos. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. En tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Bendito sea el Señor Dios del universo, de la vida y del trabajo del hombre. De la Señora que presenta Miguel será para nosotros vida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón. Oh, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre, quedarán convertidos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo.
Santo, Santo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Amparo Hernández, María Ascensión, Serafín Hernández, Carmen Pérez, Gloria Pérez, Daniel Cabrera, Julio Cabrera, María Cecilia, Emilio Nieves, Juana Cruz, María de Jesús, Ana María Aguilar, Gabriel López, Agustina López, Epifanio Hernández, Héctor Hernández, Severiano López, María Ortiz, Fidel Toribio, Juan Ríos, Ramón Toribio, Albino López, Fidel López, Joaquín Toribio, Alonso Donato, Antonia Vita Gutiérrez, María Delfina Aguilera, Raúl Martínez Herrera, Antonia Rodríguez, Miguel Ángel Larrus. Y las ánimas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros hermanos enfermos, Mercedes Amelia Rodríguez,
por las necesidades de Gabriel de la Fuente y Lisa Fernanda Afia, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si yo te hubiera recibido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Nuestra celebración eucarística ha terminado.
Nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e